Infomisterios para mutantes. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y para este 10º encuentro, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, nos adentraremos en... El pueblo de los sueños. Un pueblo de los sueños que habita en lugares malditos. Almas que reencarnan para no ser condenadas a una pesadilla eterna. Demonios carroñeros que se alimentan de cadáveres. Espíritus extraviados en ilusiones demenciales. Sombras atormentadas por las fantasmagorías de su propia imaginación. En este infomisterio rozaremos diversos temas relacionados con los habitantes aterradores de una región enigmática. Demos Oneiroi. Tanto el inframundo de los egipcios como los 3 infiernos de San Bernardo de Claraval, temas escatológicos que hemos tocado en otros episodios anteriores, están emparentados con el misterioso concepto de Demos Oneiroi, empleado muchas veces por los griegos de la antigüedad clásica. Ese pueblo de los sueños, tan elusivo, tan espectral, ha sido identificado por los habitantes de Grecia con lugares malditos, con diversos sitios del más allá donde el alma aguarda en calma o atormentada, incluso con espacios perversos donde los espíritus malignos han venido a reencarnar en animales o a tomar posesión de sus cadáveres olvidados como si extrañaran sus festicholas criminales. Reencarnación y venganza. Solo se cruza hacia el país de los sueños o patria de las sombras a través de la aterradora puerta de la muerte. 4 son las formas de salir disparado de esta existencia, a veces rutinaria, muchas veces imprevisible. El fin de la vida, desde una óptica esotérica, puede sobrevenir de manera natural, por accidentes violentos, por suicidio o por aplicación de una pena capital, ya sea que lo ejecute la justicia humana o Dios, cuyos designios son, sin lugar a dudas, impenetrables. En la antigüedad clásica, donde predominaron las concepciones griegas y romanas, los filósofos paganos dieron el nombre de la diosa de la venganza, Némesis, a ese poder implacable de las leyes divinas. Tras la muerte, la venganza celeste, entendida como justicia divina, enviaba al alma al Demos Oneiroi, es decir, al lugar tenebroso donde los difuntos reviven sus pesadillas rodeados de fantasmas imaginarios. En los evangelios está sintetizado, por boca de Jesús, el principio retributivo que rige tras la muerte. Así leemos en Mateo 26, porque todos los que toman la espada perecerán a espada. Pero, según otras concepciones religiosas, la reencarnación era un tipo de purificación que aplazaba la condena definitiva junto al pueblo de los sueños o pesadillas. Plotino, filósofo neoplatónico del siglo III de nuestra era, influido por concepciones orientales, creía que si el hombre se había comportado a la altura de su dignidad, renacía como ser humano, mientras que aquellos que habían vivido de manera lujuriosa o colérica reencarnaban en bestias feroces. Algunos cabalistas hebreos, quizás vinculados con ideas gnósticas, creían que había que reencarnar 3 veces para liberar al alma de toda corrupción y evitar formar parte de las filas del espantoso pueblo de los sueños. Carroñeros infernales. Al morir, según las diversas tradiciones esotéricas, cada uno de los componentes del individuo retorna a su origen. Recordemos que para los egipcios el individuo estaba compuesto de 7 elementos, 6 de los cuales correspondían al alma. En otras tradiciones ocultistas, como las de raíz grecolatina, toda persona está constituida por el cuerpo físico,
el cuerpo etéreo y las partes del alma, que, en la mayoría de las tradiciones, son tres. Ovidio, poeta romano del siglo I de nuestra era, señala qué sucede tras la muerte con cada una de las partes del sujeto. En el hombre hay 4 cosas por considerar: los manes, la carne, el espíritu y la sombra. Estas 4 cosas van cada una a un sitio. La tierra cubre la carne, la sombra gira en torno de la tumba, los manes pertenecen a los infiernos y el espíritu vuela al cielo. El cadáver, en cambio, según algunos teólogos hebreos, queda en poder del demonio Zazel. La creencia en demonios devoradores de cadáveres ha motivado la celebración de ritos funerarios, como la aspersión de agua bendita sobre huesos o la sepultura en tierra sagrada. El objetivo de estas medidas religiosas era neutralizar a los carroñeros infernales y evitar que los cementerios se conviertan en morada del atemorizante pueblo de los sueños y su séquito de almas impuras cuyos restos mortales han ido a parar a los estómagos ardientes de las bestias del Averno. Así como la carne putrefacta es arrojada a las fauces satánicas, el pensamiento, que es el componente más elevado del alma, retorna al cielo. Lo curioso de algunas tradiciones esotéricas, especialmente las de vertiente cristiana y grecolatina, es que el alma se juzga a sí misma por medio de su propio pensamiento y no por una autoridad o tribunal divino, como hemos visto en el episodio sobre el libro egipcio de los muertos, cuyo enlace dejo aquí arriba. Entiéndase, el alma se juzga a sí misma por medio de un pensamiento iluminado por la idea de Dios para aguardar en paz el juicio final. Eternas pasiones criminales. ¿Qué sucede cuando el alma se juzga positivamente? En estas teorías esotéricas antiguas, si el alma obró bien durante su vida, sigue la suerte del pensamiento, es decir, de la parte más elevada de sí misma, y sube al reino de los cielos, donde, en felicidad perpetua, goza de la visión divina junto a los dioses, santos y héroes de la humanidad. Pero, si se juzga culpable, entonces el pensamiento abandona al alma, que sin raciocinio se convierte en un juguete de sus fantasías diabólicas. Esta alma extraviada rueda por ilusiones demenciales, teme a sus fantasmagorías y gira atormentada en el centro de sus pesadillas, acompañada por los condenados del pueblo de los sueños. Pero, ¿por qué el criminal sufre de esta manera? Según estas tradiciones esotéricas, las pasiones, los recuerdos y las sensaciones se quedan con el alma después que se ha separado del cuerpo. El poeta romano Virgilio, del siglo I a.C., lo explica de la siguiente manera: la pasión que los vivos tuvieron para con sus carros, armas y bellos caballos les sigue cuando reposan en tierra. Y lo mismo sucede si sus pasiones han sido el asalto de blindados, integrar una red de abusadores de niños o hatear sin descanso a través de las redes sociales. Los filósofos y teólogos mahometanos, entre ellos Al-Ghazali, recuperaron varios siglos después, durante la expansión del Islam, estas nociones espirituales. Afirmaban estos teólogos que las operaciones que el alma realiza en forma conjunta con el cuerpo, mientras están unidos, imprimen un hábito. Por este motivo, aunque los órganos estén destruidos, las pasiones no cesan, sino que el alma las sigue operando, pero sin obstáculos físicos ni el freno de la razón. A estas entidades desenfrenadas, que ya no son almas sino sombras, la mitología romana les dio el nombre de manes. Y según diversos testimonios,
se las veía errando de un lugar a otro, infestando con su presencia diabólica propiedades y parajes inhóspitos que por la actividad paranormal que allí originaban pasaban a ser territorios ocupados por el llamado pueblo pesadillesco de los sueños. Pesadillesca posmodernidad. Estas almas, desprovistas de inteligencia, además de incomodar a los vivos, son atormentadas por sus propios demonios, ya sean reales o imaginarios. Los demonios torturan a estas almas casi sombras con el deseo imposible de vicios inalcanzables, pero también las hunden en el terror. Es así que el pueblo de los sueños, extraviado en deseos criminales, vive al mismo tiempo temiendo que le ocurran males fantásticos y desconocidos, como por ejemplo el horror a ser despedazado súbitamente por monstruos asquerosos. En otras palabras, estas almas viven eternamente espantadas por las representaciones horribles de sus propios pecados y perdidas en abismos demoníacos. Homero, el gran poeta griego, supo expresar lo que sucede con estas entidades, tan malvadas como desdichadas. Se dice que aquí están los pueblos siberios, habitantes de las cavernas, sepultados en tinieblas eternas, que jamás ven el sol y que parecen miserables condenados a una noche eterna. Estas sombras inmundas, debido a su apego por los hábitos corporales más depravados, se construyen, mediante vapores elementales, un cuerpo monstruoso que les permite, imaginariamente, sufrir calor, frío, dolor, pero sobre todo, seguir gustando la podredumbre, la perversión y el homicidio. Así, cuando este cuerpo horripilante se torna un poco más denso, son vistos por aquellos que poseen la facultad mística de percibirlos, pero también, debido a su excesivo apego a la carne, suelen poseer a animales, incluso a personas, y en el caso más extremo, a los mismos cadáveres que abandonaron tras la muerte, para gozar, una vez más, del libertinaje más autodestructivo. Así, el pueblo de los sueños, soñando con pesadillas, habita en una casa abandonada donde ocurrió un crimen, merodea una fosa común donde los difuntos yacen sin descanso ni justicia, o es una región imaginada por la especulación teologal, como el Hades, el infierno, el purgatorio, el limbo de los profetas o el seno de Abraham. ¿No viven, acaso, los insaciables consumidores posmodernos en una pesadilla aterradora del pueblo de los sueños? Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.